Bienvenidos, muy buenos días. Un saludo a todos los hermanos que están aquí, a los que nos visitan. Y hoy estamos de celebración, como decíamos al principio. Estamos celebrando como iglesia, ¿no?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que como sabemos bien no habrá sido un 25 de diciembre ni un 24, pero lo importante es recordar ese día. Pero en este mundo, realmente, ¿qué vemos celebrar en estos días? Estos días solamente se recuerda a que viene el tiempo de compras, el tiempo de fiesta, el tiempo de tomarse algunos excesos, de tomarse algunas libertades y hacer las cosas que no están bien. Es un tiempo en el cual la actitud hacia esta fiesta es muy distinta a lo que debería ser en la realidad para todas las personas. Y realmente siempre esperamos a diciembre, ¿no?, para hablar de la Navidad, para hablar del nacimiento de Jesús. Pero creo que realmente este es un tema que podríamos hablar todos los días del año en nuestras casas. Hablar del nacimiento del Señor Jesucristo. Y alguien me preguntó, o normalmente cuando queremos explicar Navidad, tenemos muchos textos para hablar de la Navidad, ¿no? Hoy hemos hablado de Lucas capítulo 2, en Isaías, pero hay un texto que yo quería compartir esta mañana, que está en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. ¿Y por qué este texto, queridos hermanos? Este texto es muy, muy importante porque créeme que podemos estar hablando muchísimos días de este texto, de la profundidad de este solo versículo. Pero realmente, una de las cosas que me impacta de este versículo es que este Miqueas, este profeta, fue contemporáneo de Isaías, y estos profetas hablaron de esta profecía 700 años antes de que se cumpliera la profecía del nacimiento de Jesús. Y esto me habla muy, muy alto, muy fuerte, para hablar de la inerrancia de las Escrituras y de la inspiración de las Escrituras. La palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios se cumple. Y Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía está dada en un tiempo de mucha angustia, de mucha calamidad del pueblo de Israel. Estaban ellos mismos viviendo una decadencia en sus vidas y estaban en peligro de ser invadidos en la parte norte por los asirios, que 80 años después iba a ser invadido por los asirios. Y después, la próxima, el exilio también de Babilonia, ahí con Nabucodonosor. Un momento difícil, pero sin embargo esta profecía le da al pueblo judío una esperanza, como muchas otras también en el libro de Jeremías, capítulo 29, que vimos también de esta profecía de esperanza, ¿no? Que Dios tiene pensamientos de bien, ¿no?, de un futuro de esperanza y no solamente de calamidad. Isaías va a traer esa profecía y Miqueas va a traer esta esperanza de un Salvador, de un Rey de Israel. Ahora, esta palabra dice: pero tú, Belén, Éfrata. Y Éfrata es una descripción antigua de la ciudad de Belén. Así se llamaba en la antigüedad Belén, ¿sí? Éfrata se llamaba. En la palabra de Dios vemos varias menciones de la palabra Éfrata, ¿sí? En Génesis, en Samuel, donde vemos ya un poco más amplio como la región, ¿no?, en Judea, esta pequeña aldea. Ahora, ¿ustedes se han preguntado alguna vez por qué Belén? ¿Se han preguntado por qué Belén? ¿No sería mejor que hubiera nacido Jesucristo en Roma, en el imperio, en el poder, que todo el mundo le conociera a través de ese imperio? ¿No se pudiera pensar que, bueno, si no era Roma, podría haber sido Jerusalén, que era la capital, ¿no?, de Israel? Allí, también conocida, cerca del templo. ¿Por qué nació en Belén? ¿Por qué Belén y no otro lugar? Bueno, creo que a lo largo de la historia, ¿no?, Dios se hace notar su poder y su gloria desde las cosas más insignificantes o desde la humildad. Y Belén era muy, muy pequeña, queridos hermanos. Casi insignificante. Es más, era pasada de los censos. Era tomada como parte de otro lugar, porque era tan pequeña. ¿Saben que hay una palabra que es aldehuela, que ustedes busquen en el diccionario? Es algo más pequeño que una aldea. ¿Vieron nosotros aquí en España que tenemos lugares y pueblos que son 7 casas, 6 casas, 5 casas? Eso se llamaría una aldehuela. Es menos que una aldea. Así era Belén. Y
el pastor Sujén Michelén cuenta que, no sé si ustedes sabían, que los abuelos y los padres de Sujén Michelén eran de Belén. Y su padre le contaba que había una frase que se decía, ellos estaban allí también en Bexala, al lado de Belén, y solamente Bexala de Belén lo divide en una sola calle. Y ellos decían que si, aquellos que fumaban, que si vos prendías un cigarrillo en Belén y ibas a Bexala, llegabas a Bexala con el cigarrillo todavía encendido. O sea, era insignificante, pequeñita de entre las naciones. Pero es así el Señor. El Señor es así cuando hace las cosas para magnificar su gloria. Desde la humildad, desde lo pequeño, Dios haría una obra de salvación para toda la humanidad. Desde la humildad. Ahora, este concepto de humildad nos enseña dos cosas importantes, querido hermano, para pensar en esta Navidad. La primera de ellas es que Dios trae salvación por medio de la humillación. Primeramente, ¿de quién? ¿Quién fue el que se humilló? Hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo. Allí en Filipenses capítulo 2, ¿no? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dios trae salvación por medio de la humillación, primeramente de su Hijo. Pero hay algo más. Dios, querido hermano, escúchame bien, si nos visitas por primera vez, si en este momento todavía no le has dicho a Jesús que perdones tus pecados, Dios trae salvación mediante la humillación también de los hombres. Si no te humillas, si no entiendes tu condición de bancarrota espiritual, tampoco tendrás salvación. Querido hermano, dice la palabra de Dios allí en los evangelios, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen que necesitan un Salvador. Querido hermano, Jesucristo habló de esta condición que nosotros debemos entender para poder llegar a ser salvos. ¿Se acuerdan de la puerta estrecha? Era un camino angosto, pero aparte de eso que había en ese camino angosto, una puerta estrecha. ¿Sabes que es tan estrecha esa puerta, querido hermano? Que tu orgullo no pasa por allí. Solo pasa la humillación. Solo pasa el reconocimiento de saber que necesitamos un Salvador. Tu orgullo, tu soberbia son cosas demasiado grandes para pasar por la puerta estrecha que te lleva a la salvación. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está ensanchado en tu orgullo? Recuerdan que estamos viendo en el libro de Romanos acerca de la condición del hombre ante el conocimiento de Dios. Le rechazó, en vez de darle gloria a Dios, se envaneció en sus propios razonamientos. ¿Qué piensas tú de ti mismo? ¿Qué pienso yo de mí mismo? ¿Crees que a veces, como muchas veces decimos, somos la octava maravilla del mundo? ¿Crees que por ahí Dios dirá, la verdad que he muerto en la cruz y entregué mi vida por ti porque eres oro, vales oro? ¿Saben lo que dice 1 Corintios 1:26? Que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. No somos la octava maravilla del mundo, somos lo vil y lo menospreciado. Eso escogió Dios. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Desde lo que no vale nada, de lo que somos gusanos, de lo que es insignificante comparado con Dios. Dios se manifiesta su gloria. Lo hace por amor. La Navidad recordamos nuestra condición. La Navidad recordamos el amor de Dios. Ahora, si tú estás en una situación, querido hermano, esta mañana, en la cual no puedes desinflar ese orgullo, esa soberbia que tienes, de pretender llegar delante de Dios el día que te mueras y decir, aquí estoy, llegué, ¿dónde está lo que me merezco? ¿Cómo hago para desinflarme eso? ¿Sabes cómo es? Ponte bajo la ley. Primer mandamiento y segundo mandamiento. Amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie cumple ni de cerca ese mandamiento. Ni el más moral de los hombres de esta tierra se acerca a cumplir ese mandamiento. Todos nosotros
estamos bajo la paga del pecado, que es la muerte. Y sin la condición de humillación, nadie obtendrá la salvación, querido hermano. El nacimiento de Jesús nos recuerda el amor de Dios. Amén. Pero también nos recuerda que fue nuestro pecado, nuestra condición de miserable, lo que tuvo que tener en cuenta Dios para poder llegar a volver a tener lo que se perdió en el Génesis, esa relación con Dios. El texto sigue diciendo: Belén es Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, perdón. De ti me saldrá y serás Señor en Israel. ¡Wow! Yo me pregunto, ¿Cristo fue el Señor? ¿Fue gobernador de Israel? ¿Fue Señor? ¿Murió en la cruz? ¿Cómo? ¿Qué no se cumplió? ¿Sabes qué pasa? Que así que los judíos entendían muy mal a qué tipo de señorío y de qué reino, como hablaba Julio esta mañana, se refería, que venía a estar en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. El Señor de Israel iba a nacer. Pero ¿qué tipo de señorío? El equivocado que pensaban los judíos. Un rey que les salvaría de la opresión del pueblo romano. Un rey que los libertaría de las guerras. Un rey que sería quizá un comandante de un ejército. Eso es lo que esperaban a ese Salvador. En ese aspecto. Ahora podemos decir nosotros que ya tenemos el conocimiento de lo que ha pasado. Decir cómo los judíos no van a entender. Claro, es muy fácil decir eso porque estamos de este lado de la historia. Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué tipo de señorío es el que se presenta hoy de Cristo en las iglesias o en este mundo? 2000 años después. Jesucristo solo ha venido a este mundo para arreglar tu matrimonio, para salvar a tus hijos de las drogas, para hacerte próspero y económico, para resolver los problemas. No para que sea el Señor de tu vida y que te alejes del pecado. Ese es el mismo Jesucristo que se está planteando hace 2000 años atrás. Se plantea hoy. Y si Jesucristo hubiera venido en este momento y nos predicara el mismo evangelio, lo mismo hoy nosotros le crucificaríamos. Porque el hombre no acepta el señorío, el Señor en nuestras vidas. ¿Qué estamos festejando en la Navidad? ¿Solamente un cumpleaños? ¿O realmente estamos reconociendo ese señorío de Cristo en nosotros? Que cuando le conocimos, le entregamos nuestra vida, nos humillamos, reconocemos nuestra condición y empieza a ser el Señor de nuestras vidas. No algo que anexamos en la mochila de la vida. Es algo que podemos tener o no tener. Querido hermano, la palabra de Dios es tan, pero tan perfecta. La palabra de Dios dice en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota o iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Querido hermano, nada ha pasado sin que la palabra de Dios no se haya cumplido. Y nada pasará sin que la palabra de Dios se haya cumplido. Todo podrá desaparecer, pero su palabra permanecerá para siempre. Ahora, ¿sabe qué dice el pasaje? Dice, de ti me saldrá. Pero déjame decirte algo más. Para que se entienda que cuando cada domingo se predica la Escritura, la palabra de Dios aquí en la iglesia o en cualquier iglesia, todo lo que está escrito es para cada uno de nosotros. Y cada palabra, la iota y la tilde. La iota, ¿saben qué es? La palabra la letra más pequeñita del alfabeto griego. La más pequeñita. ¿Y saben qué es la tilde? Normalmente podemos pensar que es el acento que le ponemos a las palabras para decir esdrújula, grave y así. No. La tilde es la rayita que separa una palabra de otra palabra. Para que entiendan a lo que me refiero. ¿Qué es aquí? ¿Qué ven aquí? ¿Qué letra ven? 2P.
Pero si yo le agrego una tilde, una rayita a esa palabra, ¿qué significa ahora? Una R. ¿Y tiene importancia la diferencia o no? Amén. Así es la palabra de Dios, querido hermano, que está escrita. Una rayita es importante porque no pasará ese pedacito de letra sin que se cumpla de la palabra de Dios. Por eso somos tan necios o insensatos, o como se transmite la palabra estúpidos, de pensar que tú vas a poder librarte de lo que Dios ha prometido, tanto para bien como para mal. Hoy no esperamos, querido hermano, la venida del Señor Jesucristo como un cordero, como vino la primera vez y que se iba a inmolar sin mancha, que aparentemente había fracasado. Él dice, y como no pasará ni una tilde, que volverá, pero ya no como un cordero, sino como un león. Querido hermano, ¿cómo esperas tú al Salvador? ¿Qué relación tienes tú con el Salvador? Hoy hablábamos acerca de la oportunidad. En esta obra de teatro quisimos representar algo que nunca va a ocurrir. Dios jamás te dirá, bueno, no hay problema, vuelve. Hay otra oportunidad. El tiempo de salvación es hoy. ¿Sabe que la palabra de Dios es tan maravillosa? Que hay otro pasaje, me permiten 5 minutos más. Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y sabes por qué? Porque en el pasaje de Miqueas que te acabo de leer, dice allí la palabra de Dios, y de sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Querido hermano, ¿sabes qué está diciendo literalmente? Que Jesucristo es eterno. Pero Jesucristo nacería en algún momento, en un tiempo preciso, justo en la historia, nacería como un hombre común y corriente. Como dijeron esta mañana, Él necesitó la primera bocanada de aire. Por eso, el texto que le leí, Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido. Sí, claro, Jesús como niño fue un recién nacido, necesitó esa bocanada de aire. Pero dice, un hijo nos es dado. El Hijo ya existía de la eternidad, en ese presente continuo. Querido hermano, no veas a la Navidad, a ese niño en el pesebre, siempre en el pesebre. Él es el Rey de los siglos. Él es la majestad de las alturas. Él es el sublime, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Es Dios con nosotros. Hermano, deja de mirarle como ese niño indefenso. Porque eso fue un punto de la historia. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no Jesús, no Dios dijo, Jesucristo venga y se pone como rey y gobierna y se acaba el problema? ¿Saben por qué? Por nosotros y por el pecado. La octava maravilla del mundo que nos conocemos, que nos creemos. Es tan vergonzoso nuestro estado delante de Dios que dice que la paga del pecado es muerte. Dice la palabra de Dios que estamos todos, porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? ¿Por qué Jesús no vino directamente como Señor de Israel? Tuvo que venir como un humano como nosotros, pero cumplir perfectamente la ley de Dios, para poder hacer ese sacrificio perfecto para calmar la ira de Dios. Cosa que vos y yo jamás podríamos presentarnos delante de Dios. Por eso Jesucristo tuvo que venir en la carne. Hoy cantamos un himno, el verbo humanado. Si Cristo no hubiera venido en la carne, tú y yo, nosotros no tendríamos oportunidad de salvación. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Él tomó nuestro lugar. Él vivió la vida perfecta que vos y yo deberíamos haber vivido. ¿Sabes qué quiere decir, hermano? Si me estás escuchando, amigo, que Dios, si tú no le reconoces como tu Señor y Salvador, en vez de cuando estés delante de Él, te mire y vea a Cristo y te obtenga la salvación por los méritos de Él, te vea como quien eres, un pecador, alguien que es incapaz de llegar
a su presencia y te irás al infierno. Y por eso la obra de teatro decía, Andrea, que no había y se reía, eso es un sueño. Querido hermano, no creas la estupidez de pensar en un purgatorio, en un Dios que está intentando, la balanza del bien y el mal, que nos están vendiendo desde chicos. Si hubiera algo tan bueno que pudiéramos hacer para merecer el cielo, nos hubiera dicho, Señor, lo haríamos y se acabaría el problema. Pero no hay uno bueno, no hay uno que busque a Dios, ni siquiera uno. Sin el sacrificio de Cristo, sin creer que Él vino como hombre y murió por tus pecados y los míos, no habrá salvación para vos ni para mí. ¿Y sabes qué? Siempre digo algo. ¿Qué día te mueres? Si no tienes respuesta, como ninguno la tenemos, no tienes toda la vida para pensarlo. Peor la pregunta. ¿Qué pasa si te mueres hoy? ¿A dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Si no tienes la respuesta, no tienes el tiempo para pensarlo. Jesucristo vino, no para resolver tu matrimonio, para darte prosperidad. Vino para salvarte de tus pecados. Pero solamente si te arrepientes de tus pecados. El plan maravilloso para tu vida es que primero reconozcas la necesidad de un Salvador. Y yo te lo ruego esta mañana, querido que me estás escuchando. Si tú no estás a cuentas con Dios todavía, hoy es el tiempo de salvación, porque no hay otra oportunidad, querido hermano. No hay otra oportunidad. Querido hermano, no quiero decirte yo las cosas esta mañana. Quiero leerte un texto que quizás nunca te lo leyeron. Para que entiendas la idea absurda de un purgatorio. Para que entiendas la absurda idea de un lugar de purificación. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, no para los dioses, no eres un dios, eres hombre, varón y mujer. Es establecido que para todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que mueran una sola vez los hombres y después de esto el juicio. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. La oportunidad está aquí hoy. Querido hermano, querido amigo que me estás escuchando, te lo ruego. Ven a Cristo. No pienses en ese bebé. Piensa que Él es el Señor, Dios de los cielos, al cual le vamos a rendir cuenta. Si no sabes cuándo te mueres y no sabes dónde vas si te mueres ya, no tienes toda la vida para pensarlo. Yo te ruego que ahora vamos a orar y que le digas en tu corazón a Jesús, que entre en tu corazón. Pídale perdón por tus pecados. Dile que sea el Señor de tu vida. Listo, hago esa oración. Levanta la mano que la hice, ya soy salvo, ya me quedo tranquilo y vivo como un cerdo. No. La muestra que reconoces a Jesús como tu Salvador es que día a día intentas vivir en agradecimiento a ello. Y vives para darle gloria a Dios. Cosa que no puedes hacerlo sin Él en tu corazón. No podemos darle gloria a Dios sin Cristo en nuestro corazón. Sin el Espíritu Santo. Así que, hermano, dile a Jesús esta mañana ahí en tu corazón. Vamos a tomar un momento para orar. Díselo de verdad. ¿Sabes qué? Repetir palabras no salvan a nadie. Les puedes hacer creer a muchos que lo estás haciendo, pero el Señor, al cual no puede ser burlado, sabe si lo estás haciendo de corazón o no. Pero yo te ruego que lo hagas. Porque hoy es el tiempo de salvación. Hoy es la oportunidad. Todos nacemos y moriremos, pero solo Jesús fue el niño que nació para morir. Y lo hizo por vos y por mí. Cree en el Señor Jesucristo. Oremos.
Señor Dios, yo te ruego que en esta mañana, si hay alguna persona aquí que aún no te ha reconocido como el Señor de su vida porque tampoco ha entendido su condición de incapacidad para llegar a ti, si no es por medio de creer en la cruz, de creer en tu muerte, de creer que limpiaste nuestras vidas, de creer que sin ti no podemos hacer nada. Yo te ruego que esta mañana tú le hayas hablado del corazón, Señor. Yo te ruego que aquí, Señor, alguien haya reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador. Que haya alguien se haya arrepentido de sus pecados. Señor, yo te lo ruego. Dale la salvación a alguna persona aquí esta mañana, Señor. Señor, tú sondeas los corazones, tú los conoces. Señor, que si hay alguien que tomó esta decisión esta mañana, no sea solo por su confesión, sino que sea su vida la que muestre que esa confesión fue verdadera. Yo te lo ruego, Señor. Salva esta mañana a alguien, Señor. Sálvanos, Señor. Haz lo que tengas que hacer en el corazón de cada persona que está aquí, Señor. Señor, aquellos que un día nos arrepentimos y hoy estamos viviendo, Señor, intentando agradarte a Dios, a ti, Señor, cada día. Yo te ruego que este mensaje también nos ayude a reconocer lo amoroso que eres, Señor. La misericordia que has tenido para con nosotros. Señor, gracias porque tu palabra se cumple. Y creemos que un día estaremos contigo para toda la eternidad. No por lo que hicimos, sino por lo que tú hiciste, Señor, en esa cruz. Y lo creemos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.